La historia comienza en el territorio de Ardell, que era un pequeño estado provincial que no difería mucho de un páramo mágico. En medio del bosque y la vegetación, había una mansión donde nació un bebé. La criada estaba feliz al ver al niño, informando al padre y a la madre que los cielos realmente los habían favorecido. Elogió al niño, diciendo que era un niño varonil y que se parecía al propietario. La criada le preguntó a la señora si ya había decidido el nombre del bebé, y esta, la madre de cabello largo que acababa de sentir algo de alivio, le dijo a la criada que el niño se llamaba Wonordao. Vemos que el recién nacido lloraba porque no sabía qué más hacer. La madre esperaba que el niño pudiera ser una luz para el mundo. Ahora ese mismo niño secuestró la narración y comenzó a contar su historia a todos, comenzando por decir que era diferente de los demás desde que era niño. A medida que la escena cambia, llegamos a la mansión Ardell unos años después. Había un hombre llamado señor Beckins que le dijo al señor Ardell que iría al lago 8. A esto, el propietario le deseó que hiciera lo mejor posible y que les trajera algunos buenos recursos marítimos. El señor Beckins respondió que se encargaría de ello. Pero de repente, el pequeño niño lindo con un libro le habló al señor Beckins, diciéndole que no fuera a la calle cerca de la montaña sur, porque el flujo de mana allí era extraño. El señor Beckins no pudo entender a qué se refería el niño. Pero al cambiar la escena, vemos que había una gran tormenta eléctrica afuera de la mansión. El señor Beckins entró corriendo en la mansión tarde en la noche, cuando el propietario le preguntó por qué tardó tanto. Le dijo que tomó el camino largo en lugar del corto. Cuando el propietario quiso saber la razón, el señor Beckins le dijo que pudo evitar un desafortunado incidente, gracias al joven maestro. Beckins le dijo al propietario que evitó la calle cerca de la montaña sur debido a lo que dijo el joven maestro. Y después de intentar obtener información sobre el lugar, se enteró de que el lugar fue atacado por un hombre bestia, y todos los que fueron allí corrieron peligro. Pero el señor Beckins estaba feliz de no caer en la misma trampa, gracias al joven maestro. Pero ante esto, tanto el propietario como el señor Beckins se sorprendieron, preguntándose si el joven maestro podía sentir el mana en el aire. Pero si eso era cierto, el propietario sabía que su hijo sería el futuro de los Ardell. A partir de ese día, Ardell comenzó a mostrar talento para la magia, ya que sintió el mana a la edad de 6 años, y a la edad de 7, pudo manifestarlo. Finalmente, en el año en que cumplió 10 años, ocurrió algo increíble. Al cambiar la escena, llegamos a la Academia Ignit, donde alguien anunciaba que habría un discurso del representante estudiantil, el valedictorian Nguyen Ardao. Había superado a innumerables hijos de familias prestigiosas en la Academia de Magia Ignit, que era la mejor academia de magia en el Reino Radiant. Se matriculó en la academia como valedictorian, con el título de genio a su disposición. Fue un poco abrumador para él, pero pensó que su nombre elevaría el estatus de su familia. Pero tristemente, eso fue lo máximo que nuestro chico pudo lograr. Al cambiar la escena, el profesor le pidió a Ardell que demostrara las habilidades de un valedictorian a la clase. A esto, Ardell se acercó al maniquí de entrenamiento, mientras asentía a su maestro. Pero en el primer día de clase, descubrió que no era el mejor, ni siquiera el segundo mejor. Definitivamente podía convocar una gran bola de fuego, pero en el momento en que intentaba lanzarla al aire, simplemente no podía. No podía comprender que estaba mal. Pero todos quedaron sorprendidos por la gran cantidad de mana que poseía Ardell. Pero luego nuestro chico se enteró de que tenía el trastorno de evocación mágica, y debido a eso, su cuerpo carecía de la habilidad innata para liberar magia. La situación era tan grave que la magia no podía ser liberada ni a 1 metro de su cuerpo, y eso significaba que como mago, su cuerpo era literalmente el peor. En el primer día de clases, Ardell se derrumbó en el suelo y comenzó a llorar, porque ahora sabía que solo tomaría un momento para que la gente descubriera que provenía de una familia común y que no tenía ningún talento. Debido a todas estas razones, la actitud de los estudiantes hacia Ardell cambió rápidamente. Vemos que mientras un estudiante se abalanzaba sobre él, otro de sus secuaces le decía que, al tocar a una persona discapacitada, también se volvería discapacitado. Ante esto, el maldito bromeó diciendo que si ese era el caso, mejor debería lavar la tela o tirarla.
Pero Ardell sabía que una persona incapaz de magia, y un hombre manchado que ni siquiera podía realizar magia en la Academia de Magia, simplemente se convertirían en juguetes para aquellos que le envidiaban. El matón sonrió, ya que solo quería golpear al chico discapacitado por diversión. Al cambiar la escena, vemos al perdedor Ardell, quien se preguntaba si incluso podría convertirse en mago en ese estado. El nombre que se había inscrito en la academia con las mejores calificaciones y que era más prometedor e inteligente que nadie, ahora era objeto de burla y se convirtió en un inválido mágico en lugar de un genio de la magia solo debido a una maldita enfermedad en el cuerpo. Y así fue como todo terminó para el perdedor. O al menos, así pensaba el que todo había terminado. Sin siquiera poder imaginar que habría un milagro al final de la desesperación. De repente, vemos que el reproductor de artefactos se había activado para Ardell. La ventana de estado ahora estaba desbloqueada para nuestro chico. Ardell estaba cayendo en el cosmos donde múltiples estrellas brillaban intensamente en su rostro. Al abrir los ojos, Ardell no podía comprender dónde estaba. Se sentía como si estuviera profundamente dentro del agua. De repente, vio una notificación que le decía que era la encarnación de Draka, el destructor de mundos. Era demasiado para procesar para Ardell, ya que no podía entender quién era Draka, el destructor de mundos. De repente, vemos a un hombre enorme con garras afiladas y una túnica negra, que controlaba a Ardell con sus poderes psíquicos. Después de presenciar a este magnífico ser, Ardell no podía entender si lo que estaba viendo era realidad o era un sueño. Pero incluso si fuera un sueño, era demasiado vívido para hacerlo. De repente, vio que el gigante estaba tratando de decir algo. Pero justo en ese momento, algo inusual le sucedió a Ardell. Al cambiar la escena a unas horas antes, llegamos al salón de entrenamiento de la Academia Ignite, donde los estudiantes estaban realizando una prueba. Finalmente era el momento de que Ardell mostrara sus habilidades. El profesor Eidel, quien era el profesor de magia de combate, le dijo a cada estudiante que solo tenía que lanzar una bola de fuego y golpear al espantapájaros con ella. Finalmente era el momento de que Ardell lo hiciera. Y él sabía que la bola de fuego era un hechizo que cualquier estudiante de la academia debería poder manejar fácilmente. Pero para alguien incapaz de magia como él, era una tarea tan difícil. Ardell no podía tener confianza en sí mismo, incluso dudaba si podría pasar la prueba esta vez. Pero el maestro vio esta situación y le dijo a Ardell que comenzara. Escuchando la convicción en la voz del maestro, Ardell decidió intentar la prueba de todos modos, porque tal vez funcionaría esta vez. Una determinación pura recorrió al chico mientras decidía que pasaría la prueba a toda costa. Cuando Ardell invocó la bola de fuego, todos quedaron sorprendidos por el tamaño de su bola de fuego. Se preguntaban si poseer esa cantidad de mana era incluso posible para un humano, pero el maestro aún no estaba convencido. Ardell sabía que si seguía así, tendría éxito. Pero de repente, comenzó a sentir dolor en todo su cuerpo. Quería al menos lanzar la bola de fuego a cierta distancia, pero incluso si lo intentaba, comenzaba a vomitar, sin poder continuar con la prueba. Ante esto, el maestro intentó animarlo diciendo que solo tenía que soltar la bola de fuego para pasar. Pero Ardell estaba sufriendo mientras le decía al maestro que no importaba lo que hiciera, la bola de fuego ni siquiera saldría de su mano. El profesor intentó un enfoque diferente de motivación y le dijo a Ardell que, como era el estudiante de la clase de graduación, debía manejar una magia tan simple como la bola de fuego, o no pasaría la prueba de graduación. Pero esto tuvo el efecto contrario en el chico, ahora estaba seguro de que estaba destinado a fracasar para siempre. Pero cambió de marcha y de inmediato apretó los puños, diciéndole al maestro con determinación que practicaría más la próxima vez. Sabía que en la prueba de tiro práctico, los estudiantes debían crear 10 bolas de fuego y golpear el objetivo varias veces. Pero era especialmente difícil para nuestro chico, que ni siquiera podía desplegar magia. En su mente, sabía que si esto continuaba, nunca podría convertirse en un mago de tercera categoría en su vida. Los estudiantes comenzaron a burlarse de Ardell, cuestionando cómo un estudiante inútil como él había ingresado a la academia como el mejor estudiante de su clase. Comenzaron a llamarlo con nombres y le dieron el apodo de cabeza de perdedor Lewin.
Desde que un humilde noble local como Ardel ingresó a la academia como valedictorian, despertó sentimientos de inferioridad y envidia entre sus compañeros, quienes provenían de familias prestigiosas. Y solo esta razón fue suficiente para que fueran hostiles hacia Ardel. Sabía que podía soportar su acoso, pero la realidad era que ya no tenía más esperanzas de éxito, lo que comenzó a derrumbarlo desde sus cimientos. Empezó a culpar a la maldición del trastorno de evocación mágica, que lo había encadenado durante los últimos 6 años. Aunque había resistido bien hasta ahora con frecuencia, comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría aguantar en el futuro. La escena cambia al pasillo de la academia, donde vemos que todos se preguntaban cómo les fue en los exámenes. Pero de repente, alguien vio a Ardel y lo llamó cabeza de perdedor. Era solo otro matón que le dijo a Ardel que era hora de que empacara sus cosas. Porque si él estuviera en su lugar, en lugar de Ardel, se sentiría tan avergonzado que no volvería a la academia. El matón le dijo a Ardel que, debido a él, el estándar de la clase de graduación había caído. Quería que Ardel simplemente regresara a su llamado territorio rural. Otro matón comenzó a burlarse de Ardel también, diciendo que si no tenía habilidades, al menos debería tener dinero. Incluso se burló de su territorio, diciendo que apenas se había enterado de él después de venir a la academia. El bastardo rubio cruzó todas las líneas, diciendo burlonamente que su padre le había dicho que la familia Ardel eran solo unos tontos que actuaban con indiferencia a pesar de no tener nada. Garantizó que podía ver el nivel de su familia en el momento en que lo veía. Pero de repente, el rubio recibió un puñetazo directo en la cara y dio varias vueltas antes de caer al suelo, varios metros lejos de Ardel. Este fue el límite para Ardel, mientras advertía al estúpido rubio que intentara ladrar nuevamente y luego su cuerpo estaría en un estado peor. Con solo un golpe, el rubio quedó completamente conmocionado porque la mitad de su rostro estaba hinchada y su nariz sangraba abundantemente. Pero ante esto, el enfurecido Ardel le dijo que debería haber sabido cuándo dejar de burlarse. Nos enteramos de que el matón se llamaba Ben. Mientras el rubio no podía levantarse, otro de sus secuaces se lanzó sobre Ardel inmediatamente. Pero solo un puñetazo de nuestro chico fue suficiente para hacer que el matón jadease por más aire. Cayó al suelo, sin poder comprender qué le había sucedido. Mientras el matón jadeaba por aire mientras estaba agachado en el suelo, vemos que Ardel estaba rodeado de un magnífico aura azul. Pero de repente, escuchó a alguien llamándolo arrogante. Y justo cuando se dio la vuelta, vio que Ben ahora estaba sobre sus 2 pies. Estaba muy enojado con Ardel ya que convocó un rayo dentro de la Academia de Magia, lo cual estaba completamente prohibido. Ben estaba tan enojado que estaba decidido a matar a Ardel, si eso era lo que se necesitaba para que un desecho con trastorno de evocación de mana desapareciera. Ni siquiera le importaba su expulsión debido a este acto. De repente, el rubio lanzó el rayo hacia Ardel, y la gran cantidad de mana utilizada en este ataque no permitía que nuestro chico se moviera ni un centímetro. Pero vemos que el profesor de combate vino corriendo hacia los estudiantes, gritándoles que se detuvieran de inmediato. Pero era demasiado tarde, Ardel ya había sido golpeado con un rayo, y ya sabía que todo había terminado. Pero de repente, una notificación del sistema apareció una vez más, diciendo que Ardel era la encarnación de Draka, el destructor de mundos. Regresamos al presente donde el ser magnífico aún estaba utilizando sus poderes psíquicos para hacer que Ardel se mantuviera erguido. Como no podía entender qué estaba pasando, Ardel escuchó su nombre desde el gigante. Pero de repente, comenzó a despertar y abrió lentamente los ojos, viendo a una hermosa dama que no era otra que Helen, la maga curandera de alta clase. Ardel se despertó con un sobresalto, preguntándole a la dama dónde estaba. A esto, ella respondió de inmediato que estaba en la sala de recuperación. Le dijo al chico que siguiera acostado en la cama, porque aún no era necesario que se levantara. Ante esto, Ardel respondió que definitivamente estaba bien, porque aunque estaba un poco mareado, aún podía sentarse. Incluso después de despertarse, Ardel todavía recordaba el vívido sueño que había tenido, del magnífico ser que residía en el vacío cósmico. Pero volvió su atención a la dama, y le preguntó sobre cuánto tiempo había estado inconsciente. A esto,
la dama respondió que casi un día, y fue realmente afortunado que la situación no fuera peor. La dama estaba segura de que fue Dios quien ayudó a Ardell en este momento difícil. Al escuchar esto, Ardell preguntó a Ellen si estaba bien ahora. A esto, ella respondió que aún tenía que verificar más. Pero para su sorpresa, Ardell se veía demasiado bien para alguien que fue golpeado directamente por un rayo. Informó a Ardell que ni siquiera tenía una sola herida, quemadura o incluso un órgano dañado, incluso después de ser atacado así. El médico estaba seguro de que no había visto nada como esto en toda su carrera. Creer en lo que decía el médico era imposible para Ardell, porque sabía que el rayo era una magia aterradora que quemaba todo el cuerpo en solo un segundo. Y además de eso, Ardell estaba seguro de que recibió un golpe directo de ese ataque. Entonces, ¿por qué seguía estando perfectamente bien? De repente, alguien llegó a la enfermería y se disculpó por un momento. Viendo eso, Ellen le dijo a Ardell que como el profesor estaba allí, iría a investigar más los resultados. Quería que Ardell le dijera de inmediato si algo salía mal. Después de eso, el profesor se acercó a la cama de nuestro chico y le preguntó cómo se sentía. Después de escuchar que Ardell estaba bien, el profesor agradeció a Dios, diciendo que era afortunado. Informó al estudiante que había una reunión de profesores sobre el incidente que tuvo lugar y después de lo que hizo, Ben será expulsado de la escuela debido al uso de magia ofensiva con fuerte intención de matar. Ben incluso estaba difundiendo rumores falsos sobre el jefe de la familia Ardell, por lo que su expulsión era inminente. Además de eso, hubo un tratamiento injusto y acoso hacia Ardell, y cuando se consideraron todos estos actos juntos, tuvieron que llegar a esta conclusión. Pero ante esto, Ardell inocentemente le dijo al profesor que también había golpeado a Ben en represalia. Ante esto, el profesor le dijo que, por supuesto, también había un castigo para él. Considerando los hechos de lo que hizo, Ardell hará el servicio voluntario de la academia durante un mes. Pero de repente, el profesor le dijo a Ardell que quería preguntarle algo. Ardell se sorprendió al escuchar la pregunta. El profesor quería saber si Ardell quizás tenía un artefacto. Un artefacto era un arma legendaria que fue dejada por los antiguos magos con mana ilimitado. Al escuchar esta pregunta, Ardell se rascó la cabeza, diciéndole al profesor que, por supuesto, eso no era cierto. Porque si tuviera algo como un artefacto, no lo habrían estado acosando así durante 6 años. Incluso el profesor sabía que el artefacto era tan raro que el jefe de la familia Ardell ya lo habría usado para su gente si lo tuviera. De repente, Ardell se preguntó por qué el profesor le estaba haciendo este tipo de preguntas. Ante esto, el profesor estuvo en silencio al principio, pero luego le dijo al chico que estaba seguro de que una luz roja envolvía el cuerpo de Ardell antes de que el rayo lo tocara. Como el profesor estaba detrás de él, pudo ver claramente este fenómeno que estaba teniendo lugar. Parecía que un artefacto de alta calidad estaba protegiendo a Ardell, lo que rebotó la magia de Ben antes de tocar al chico. Ardell no pudo entender de qué estaba hablando el profesor, pero de repente se dio cuenta de que este incidente podría estar relacionado con el sueño que había tenido. Pero inmediatamente desechó sus pensamientos, pensando que era solo una sobreinterpretación. Le dijo al profesor que incluso si no entendía lo que le había sucedido, estaba seguro de que no poseía un artefacto. Al escuchar eso, el profesor se dio la vuelta y le dijo a Ardell que descansara un poco. Ante esto, Ardell comenzó a preguntarse por qué, incluso después de decirle la verdad al profesor, él no le dijo nada más. Ardell se preguntaba qué estaba pensando realmente el profesor. Comenzó a pensar profundamente, recordando que la experiencia del sueño cósmico incluía una voz extraña, y si su suposición era correcta, la voz pertenecía a Draka, el destructor del mundo. Sabía que el artefacto se llamaba jugador, pero faltaba una cosa más. Intentó recordar con fuerza, y después de ejercer presión sobre su cerebro, recordó que se llamaba la ventana de estado. Pero tan pronto como lo pensó, una notificación azul apareció frente a él, haciendo que Ardell gritara de miedo. Al escuchar esto, Ellen quedó en shock, e inmediatamente corrió hacia el chico, preguntándole si estaba bien o si no se sentía bien. Pero como la ventana de estado todavía era visible para el chico, le preguntó a la dama si podía verla o no.
Pero la dama pensó que tal vez la condición de Ardell estaba empeorando, porque no había nada en el lugar donde el chico estaba señalando. Ardell quedó en shock al darse cuenta de que la dama realmente no podía ver la ventana de estado. Le informó a Ardell que era la encarnación de Draka, el destructor del mundo. La notificación explicó que como resultado de su búsqueda de fuerza infinita, el mago Draka pereció junto con su mundo. Draka carecía de la capacidad para evocar mana desde su nacimiento, y la fuerza era el origen de su poder. La ventana de estado explicó a Ardell que el jugador era un artefacto de Draka que podía convocar la ventana de estado y aumentar ilimitadamente el poder a través de misiones. Finalmente, Ardell se dio cuenta de que tenía 150 de fuerza, junto con una agilidad de 100 y sabiduría de 1 e 550. Se dio cuenta de que solo él podía ver la ventana de estado, y decidió poner una excusa primero al médico. Le dijo a la dama que debió haberse equivocado, y que no había nada en el aire. Al escuchar eso, Ellen sonrió mientras le decía a Ardell que el resultado era perfectamente normal para él. Le informó que podía regresar a sus dormitorios ahora. Al escuchar eso, Ardell sonrió mientras agradecía a la doctora y comenzaba a regresar a sus dormitorios, pensando que hoy fue un día completamente único para él. Porque estaba perfectamente bien incluso después de recibir un golpe directo de un rayo. Comenzó a pensar que se había encontrado con el ser misterioso en el espacio y también recibió la ventana de estado que solo él podía convocar y ver. Incluso notó que la ventana de estado le decía que era la encarnación de Draka, por lo que Ardell supuso que tal vez el artefacto del mago llamado Draka se le había transferido de alguna manera. Mientras se acercaba a los terrenos de entrenamiento de la academia, vio otra ventana extraña que aparecía frente a él, que decía que Ardell tenía una misión repetible. Dado que se había convertido en un jugador conectado a Draka, el destructor del mundo, necesitaba entrenar su cuerpo en preparación para aumentar su fuerza. Ardell tuvo que realizar 100 puñetazos, 100 patadas y 100 patadas giratorias. La recompensa por eso sería un aumento de más 10 en fuerza, y también se desbloquearían varias habilidades para nuestro chico. Ardell comenzó a doblar su camisa mientras pensaba que golpear y dar patadas realmente estaban relacionados solo con la fuerza. No podía comprender cómo eso iba a ayudar a un mago como él. Pero este no era el momento para dudar del poder que había obtenido. Ardell decidió que debía intentar lo que decía la misión primero. Se preparó y, al inhalar aire en sus pulmones, dio un sólido y constante puñetazo, seguido de otro. Inmediatamente notó que el número de puñetazos que realizaba se contaba en tiempo real. Sabía que a este ritmo, pronto alcanzaría el objetivo. Pero de repente pensó en algo y dio un puñetazo torcido en lugar de uno recto. Pero vio que el número en la misión no aumentó esta vez. Inmediatamente supo que cualquier error durante la práctica no se consideraba en el recuento. Al ver eso, Ardell estaba decidido a hacerlo bien esta vez. Después de mucho tiempo, vemos que era medianoche, pero finalmente Ardell pudo hacer cada tarea que estaba en la ventana de notificación. Sonrió mientras su rostro estaba lleno de sudor. Pero de repente recibió una notificación, diciéndole que la tarea que había recibido finalmente se había completado. Por la recompensa obtuvo más 10 en fuerza junto con el desbloqueo de su árbol de habilidades. De repente, comenzó a sentir una oleada de aura fuerte que venía de dentro de su cuerpo, que recorría sus vasos sanguíneos. Ardell inmediatamente se dio cuenta de que era algo más fundamental que el mana. Sonrió porque sabía con certeza que se había vuelto más fuerte de lo que era hace un momento. Solo para probar su fuerza, inmediatamente dio un puñetazo feroz hacia el suelo, que ahora cortaba el aire con gran fuerza, presenciando este repentino aumento de poder. Ardell sonrió porque sabía que la fuerza que se usaba en la magia se había vuelto mucho más fuerte y la velocidad, resistencia al aire y poder destructivo definitivamente habían cambiado desde antes. Estaba feliz mientras miraba sus manos, sabiendo que su fuerza fundamental se había vuelto realmente más fuerte. Finalmente, decidió revisar su otra recompensa, el desbloqueo de habilidades. Llamó a la ventana de estado, y apareció frente a él, diciéndole a Ardell que había obtenido el círculo de fuerza, que era una habilidad pasiva que reemplazaba el uso de mana con fuerza. Incluso los círculos de mana fueron reemplazados por círculos de fuerza. La notificación le informó que a partir de ese momento,
toda su magia se vería afectada por la fuerza del jugador, y todo movimiento del jugador también se vería afectado por su fuerza. Ardell quedó en shock al ver que todos sus círculos de mana serían reemplazados por círculos de fuerza. Se preguntó si eso significaba que su mana sería reemplazado por su fuerza. Sabemos que todos aquellos que sienten y estudian el mana tienen un círculo alrededor del corazón y juega un papel importante en liberar y fortalecer el mana. Aumentar el número de los círculos significaba que la profundidad y la cantidad de mana que el mago puede controlar aumentarán. Sabemos que incluso Ardell tenía 4 círculos de mana. Pero incluso cuando era mucho más que otros niños de su edad, era inútil debido al trastorno de la evocación de mana. Pero de repente, Ardell quedó en shock, ya que sintió que los círculos de mana alrededor de su corazón realmente desaparecieron. Y había algo que representaba la fuerza de Ardell, que giraba locamente alrededor del corazón. Ardell se dio cuenta de inmediato, sorprendido, de que este círculo era definitivamente el círculo de fuerza. Pero Ardell de repente entró en pánico, sabiendo que ahora no tenía mana. Y como no puede haber mago sin un círculo de mana, si el círculo de fuerza no puede hacer lo que el círculo de mana puede, la vida de Ardell como mago puede terminar sin siquiera comenzar. Pero el chico de repente cambió su enfoque al lugar correcto, sabiendo que era demasiado pronto para sentirse abatido, porque primero tenía que probar los nuevos poderes que había obtenido. Tan pronto como convocó la bola de fuego, quedó en shock hasta el núcleo al ver la gran cantidad de fuego, que se materializaba frente a su mano. Incluso la evocación de mana era demasiado rápida para cualquiera. Y además de eso, la pura fuerza de la bola de fuego también era fuerte. En el momento en que vio el tamaño de su bola de fuego, Ardell se dio cuenta de que esta era la verdadera potencia de un artefacto. Ardell entendió que el acto básico de la magia tiene un principio de activación, por lo que lleva unos 10 segundos antes de que la magia se libere, pero su nuevo poder podía saltarse libremente este paso y crear una bola de fuego solo con la fuerza bruta dentro de su cuerpo. Desmaterializó la bola de fuego en sus manos mientras apretaba los puños, finalmente comprendiendo el poder de un artefacto. De repente, una notificación apareció frente a él, dándole una habilidad pasiva conocida como Mago de la Locura. Era un método de magia diseñado por Draka, quien también tenía problemas para liberar maná de su cuerpo. Con esta habilidad, Ardell puede atacar a sus enemigos cargando magia en su cuerpo y también puede atacar a sus enemigos imbuido de magia en su cuerpo. Además, no será afectado por la magia que él mismo lance e incluso su fuerza se suma a su ataque. El daño mágico de Ardell también infligirá daño físico adicional a los enemigos. Al leer todo esto, no podía entender cómo cargaría magia dentro de su cuerpo para atacar a los enemigos, pero no obstante, Ardell estaba seguro de que el tipo llamado Draka tenía un trastorno de evocación similar al suyo y también luchó imbuido con magia en sus puños y piernas. Pero era tan incomprensible para él que Ardell no podía entender cómo Draka llegó a esta técnica. De repente, apareció una nueva misión para nuestro chico, que era un tutorial que demostraba el método del círculo de fuerza. Le dijo a Ardell que usara el círculo de fuerza y la fuerza para golpear un objetivo físico e incluso le dio 10 de fuerza como recompensa por completarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo limitado que era su conocimiento porque nunca había pensado en este método en absoluto. Inmediatamente convocó una bola de fuego en sus puños y luego corrió hacia el maniquí de entrenamiento golpeándolo y haciéndolo pedazos. Ardell sonrió al ver finalmente algo de esperanza de convertirse en un mago. Al completar la misión, adquirió 10 de fuerza, pero de repente cayó al suelo sin poder creer que finalmente había usado magia en algo y funcionó. Falló en la etapa de descargar magia cada vez, pero ahora no tenía que preocuparse por eso porque la magia se imbuía en su cuerpo. Incluso llegar a este tipo de método era incomprensible. Ardell se preguntaba qué tipo de ser era Draka. Quería investigarlo tanto, pero de repente su cuerpo comenzó a sentirse pesado. Cuando cambia la escena, ya era de mañana y la gente no podía procesar por qué Ardell dormía afuera en el campo de entrenamiento. Pensaron que el chico debía haber dormido después de entrenar, pero de repente alguien pensó que Ardell ya estaba muerto por la cantidad excesiva de entrenamiento que había hecho. Pero otro estudiante contraatacó diciendo que Ardell no podía morir después de que estuviera bien incluso después de ser golpeado directamente por un rayo.
De repente, vieron que Ardell abrió los ojos y mientras se sentaba en el suelo, todos quedaron en shock. Pero, contrario a eso, Ardell bostezó mientras preguntaba a todos los estudiantes por qué estaban allí. Sarcásticamente les preguntó a todos si era la primera vez que veían a alguien dormir al aire libre. A esta pregunta, un estudiante respondió que no era normal, especialmente para un noble, dormir afuera, abandonando la comodidad de las tormentas agradables. Otro estudiante preguntó si Ardell estaba borracho o algo así. Pero a esto, el chico respondió frustrado que estaba tan exhausto que se quedó dormido. Uno de los estudiantes señaló que Ardell parecía haber cambiado un poco. De repente, alguien vio los restos del maniquí de entrenamiento quemado y se preguntó quién había hecho algo tan patético. Los estudiantes inmediatamente pensaron que debía ser Ardell quien lo hizo. Pero sabiendo sus registros pasados, no había forma de que el chico con trastorno de evocación mágica lo hubiera hecho. Cuando cambia la escena, llegamos a los dormitorios de la academia donde Ardell estaba ahora en su habitación cuando vio a alguien con cabello dorado que le preguntó a Ardell si había pasado la noche afuera ayer y solo volvió hoy. Nos enteramos de que este chico era Jason Demon, un estudiante de sexto año de la Academia Ignite. Estaba intrigado porque Ardell no abandonó la academia normalmente, pero a esto Ardell le dijo frustrado que no tenía por qué saber a dónde iba. Nos enteramos de que Jason era el hijo mayor de la familia Damon, famosa por su habilidad en la fundición y la minería de metales. Para Ardell, quien siempre fue tratado como un perdedor en la academia, Jason era el único que lo trataba bien. Pero de repente, Jason comenzó a burlarse de Ardell, preguntándole si se había encontrado con una chica la noche anterior. Entonces nos enteramos de que Jason era más bien un lunático obsesionado con el alcohol y las chicas. A menudo abandonaba la academia también para encontrarse secretamente con las chicas. Jason se cepillaba los dientes mientras se preguntaba si Ardell finalmente se había recuperado después de ser golpeado por el rayo. Quería saber todo sobre la noche anterior en gran detalle, pero Ardell lanzó su camisa a la cara de Jason mientras le decía que primero se iba a lavar. Cambiando de escena, llegamos a la bañera de los dormitorios donde Ardell estaba disfrutando del baño caliente, cuando vio que se había agregado una nueva misión a su sistema. Al revisar la misión, era la misma misión repetible que requería que diera 100 golpes junto con realizar patadas y patadas giratorias 200 veces cada una. Se sorprendió un poco al ver que las recompensas eran las mismas, 10 de fuerza, pero la cantidad de entrenamiento se había duplicado. Se preguntaba si la cantidad de entrenamiento seguiría aumentando el doble en el futuro. Ardell ya había supuesto que el camino que eligió no iba a ser fácil, pero sí podía convertirse en un mago con este método, que así sea. Un mes había pasado desde entonces y Ardell estaba realizando continuamente las misiones repetibles que podían completarse una vez al día, pero contrariamente a las recompensas fijas que daba la misión, el entrenamiento requerido para completarla aumentaba día a día. Incluso si pasaba un día sin completar completamente la misión, todo su progreso se restablecía a cero, así que no se perdió un solo día en todo el mes. Pero incluso en este desespero, Ardell descubrió algo bueno sobre la misión. Analizó que el requisito de la misión no superaba las 3000 veces cada una. Era algo muy bueno porque solo con realizar 3000 golpes y patadas, Ardell ya estaba en su límite porque también tenía que estudiar. Pero Ardell estaba feliz de que después de entrenar tan duro todos los días durante el último mes, la misión le diera una nueva habilidad que era la habilidad de arte corporal. Aumentó las habilidades del cuerpo y movimientos más fuertes y elaborados ahora eran posibles para Ardell, dependiendo de su nivel de entrenamiento. Cambiando de escena, volvemos al aula de la academia donde vemos que Ardell estaba durmiendo profundamente mientras los estudiantes no podían entender por qué alguien como él, que ni siquiera solía parpadear en clase, estaba durmiendo. Incluso notaron que estos días Ardell prácticamente vivía en el salón de entrenamiento todo el día y en lugar de practicar magia, solo practicaba golpes y patadas. Otro estudiante respondió que debía estar intentando hacer algo para superar su trastorno, pero no se podía hacer nada al respecto. Llegamos a la biblioteca de la academia donde Ardell estaba investigando cualquier pista que había obtenido sobre Draka en el último mes. Pero no pudo encontrar ningún mago llamado Draka en ningún registro histórico. Intentó escanear cada libro de la biblioteca de arriba a abajo,
pero no pudo encontrar una pista para rastrear al jugador o la ventana de estado. Pero cuanto más escasa era la información, más curioso se ponía Ardell por conocer quién era realmente Draka. Quería saber quién era la persona que le dio este poder. De repente, sacó su ventana de estado y vio que ahora tenía una asombrosa fuerza de 470. De repente, Jason llamó a Ardell pidiéndole que fuera rápidamente hacia él. Ardell caminó tranquilamente hacia Jason mientras el chico impacientemente le preguntaba si Ardell había escuchado las últimas noticias. Pero al ver la expresión en su rostro, Jason entendió que Ardell no había escuchado nada al respecto y por eso estaba leyendo libros tranquilamente en la biblioteca. Al escuchar esto, Ardell se puso tenso y preguntó a Jason si había sucedido algo grande. Lo que Jason le dijo lo dejó en estado de shock, porque el jefe de la familia Ardell estaba en la academia. Al escuchar eso, Ardell se sorprendió de que después de 6 años, su padre estuviera presente en la academia. Corrió rápidamente hacia la oficina donde su padre estaba reunido con el profesor Eidel. La escena cambia y vemos al padre y al hijo sentados sobre una mesa de café mientras nuestro chico le dice a su padre que han pasado 6 años desde que lo vio por última vez. Le preguntó si estaba bien todo ese tiempo. A esto, su padre respondió que siempre había estado bien y que el chico no tenía por qué preocuparse. Al escuchar eso, Ardell estaba feliz y preguntó por Luiña, que era su hermana menor. El padre le informó que ahora ya es toda una mujer y que recientemente ha estado aprendiendo esgrima. A veces incluso se burla de su hermano mayor diciendo que tuvo que aprender esgrima para proteger a su hermano débil y viejo. Al escuchar esto, Ardell se sintió avergonzado, pero su padre le dijo que no se preocupara porque ella siempre había sido valiente. Pero finalmente, Ardell fue directo al grano y le dijo a su padre que le iba bien en la academia y que no tenía que preocuparse en absoluto. Sabía que su padre estaba preocupado por su hijo siendo acosado por los otros estudiantes, pero Ardell le aseguró que no había sido herido física ni emocionalmente. Al escuchar eso, incluso el padre le informó que la razón principal por la que visitaba la academia hoy era preguntarle a su hijo si quería renunciar a la academia ahora. Explicó que si era demasiado difícil para él, podía regresar al territorio en cualquier momento porque había soportado muchas dificultades sin decir nada durante 6 años. Al escuchar esto, Ardell estuvo completamente en silencio por un momento, pero ahora que también conocía la razón por la que su padre había venido a la academia 6 años después, le informó tranquilamente que finalmente había encontrado un camino. Entonces, quería que su padre le hiciera una promesa. Ardell le dijo a su padre en un tono serio que quería tiempo hasta el próximo examen, porque estaba seguro de que obtendría un buen resultado en la parte práctica. Y a cambio, si fallaba esta vez, haría lo que su padre quisiera en su lugar. Incluso su padre, que entendía la determinación de su hijo, regresó a la finca después de terminar su conversación al respecto. Y finalmente llegó el día del tan esperado examen. El supervisor se presentó a la clase mientras les decía que hoy finalmente era el día del examen de introducción a la magia. Quería que los estudiantes tuvieran en cuenta que cualquier actividad ilegal resultaría en un fracaso. Ahora era finalmente hora de que todos comenzaran su teoría. El examen se dividió en exámenes escritos y prácticos, y el examen práctico se dividió aún más en 4 partes, que incluían medición de poder mágico, combate real y combate 1 contra 1. El examen práctico fue especialmente difícil para Ardell porque era una persona con trastorno de evocación mágica. Incluso cuando obtuvo una calificación perfecta en los exámenes escritos durante los últimos 6 años, no pudo graduarse y en su lugar siempre llegaba en primer lugar Mago, de la prestigiosa familia Greyjoy. Sin embargo, Ardell sonrió mientras escribía su examen porque sabía que las cosas serían diferentes esta vez, ya que ya había planeado venir definitivamente en primer lugar también en el examen práctico. Después de que terminaron todos los exámenes escritos, todos los estudiantes comenzaron el examen práctico real después de unos días de preparación. Mientras Ardell estaba en la fila para sus exámenes prácticos, Jason lo llamó desde atrás preguntándole por qué había estado actuando de manera extraña últimamente. Jason quería saber si Ardell tenía algún tipo de plan para el examen práctico de hoy. Al escuchar esta pregunta, Ardell respondió que intentaría abordar los exámenes de una manera nueva.
Al escuchar esto, Jessen estaba feliz de que su amigo finalmente hubiera encontrado una manera de abordar el examen práctico. Pero de repente alguien llamó a Ardell desde atrás preguntándole qué estaba haciendo allí. Cuando ambos amigos se voltearon, vieron que no era otro que Michael Graham, quien se burlaba de Ardell por tomar el examen práctico con su cuerpo enfermo, diciendo que era inútil que Ardell participara en el examen práctico con su trastorno de evocación. Pero en lugar de enojarse, Ardell sonrió mientras le decía a Grey que sí estaba tomando el examen. Pero el arrogante mocoso aún no estaba listo para dejar en paz a Ardell. Como estudiante de honor, le aconsejó que en lugar de salir y humillarse en el examen práctico, debería renunciar a su sueño de convertirse en mago. Pero ante esto, nuestro chico sonrió con confianza mientras le decía al mocoso que no cree que el consejo de Grey le sea particularmente útil en este momento. Pero como el maniquí era tan arrogante como siempre, pensó que Ardell había malinterpretado algo. No podía comprender cómo alguien con un trastorno de evocación mágica podía tomar el examen correctamente. Pero en lo más profundo, estaba frustrado de que el niño tímido e inútil ahora tuviera una actitud segura. Esto lo enfurecía enormemente. Finalmente mostró su enojo mientras le decía a Ardell que lo destrozaría en el examen 1 contra 1 más tarde. Finalmente comenzó el primer examen práctico, que se centró en el objetivo y su nombre oficial era el examen de derribo de múltiples objetivos. El método de este examen era simple. Consistía en ver cuántos objetivos podían derribarse con un solo lanzamiento del usuario. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, el examen de este año tenía un nivel de dificultad aumentado y los objetivos esta vez se movían constantemente. Debido a esto, los estudiantes no pudieron alcanzar ni siquiera un objetivo correctamente, con algunos incluso obteniendo 0 puntos en el examen en total. Debido a esta dificultad aumentada, la calificación promedio de la escuela fue horrible. Incluso los supervisores que observaban el examen a través de una pantalla mágica encontraron muy sorprendente que el resultado fuera tan malo después de aumentar ligeramente el nivel de dificultad del examen. Comprendieron que la calidad de la clase de graduación de este año era miserable, pero de repente uno de los profesores les dijo a los demás que era demasiado pronto para estar decepcionados porque ahora era el turno de Michael para desempeñarse. Finalmente nos enteramos de que el profesor se llamaba Elric, quien enseñaba a los estudiantes sobre la fabricación de pociones mágicas, pero la información real en todo esto era que este profesor era tío de Michael Graham. Finalmente, fue el turno de Michael de presentarse al examen. Se levantó del suelo y quiso que Ardell lo mirara atentamente porque aunque no sabía qué estaba planeando, aún quería establecer la diferencia entre él y el perdedor. Inmediatamente convocó varios hechizos y los lanzó a múltiples objetivos, dejando boquiabiertos a los instructores y a los estudiantes. Sus compañeros de clase casi creían que iba a obtener el primer lugar de nuevo. Incluso el profesor seguía diciendo cómo el descendiente de la familia Greyich merecía obtener el primer lugar. Según él, Michael era el orgullo de la Academia Ignite y seguramente se convertiría en el representante de los grandes festivales de este año, pero esta vez un anciano detuvo el parloteo constante del profesor diciendo que era suficiente. Según él, no era necesario observar más el nivel de los graduados de este año. Nos enteramos de que este anciano era Terran Egner, el decano actual de la academia y un archimago de 7ª clase, pero al escuchar esto, el profesor Eidel detuvo al decano diciendo que deberían observar un poco más porque el turno de Ardell era el siguiente. La noticia de que Ardell aún asistía a la academia fue un poco impactante para el decano, pero considerando la pasión del estudiante, decidió sentarse y verlo de todos modos. Finalmente, llegó el turno de nuestro chico para desempeñarse en el examen práctico y él sabía que era una gran oportunidad para probar su fuerza. El instructor le dijo a Ardell que podía comenzar con el objetivo ahora y, al estar de acuerdo con el instructor, Ardell convocó instantáneamente múltiples bolas de fuego mientras se rodeaba de llamas rojas carmesí que parecían haber sido convocadas con el único propósito de quemar el mundo. Cada profesor, incluido el decano, quedó sorprendido por la velocidad ridícula con la que nuestro chico lanzaba hechizos. Incluso los estudiantes no podían creer la cantidad de bolas de fuego que Ardell había convocado. Esto estaba enfureciendo demasiado a Michael,
quien se dio la vuelta y rió diciendo que lo que Ardell estaba haciendo era solo una exhibición porque tenía un trastorno de evocación de mana y aunque lanzara cientos de bolas de fuego, ni siquiera podría alcanzar un objetivo porque ese mocoso era simplemente una basura inútil que ni siquiera puede hacer antes de que Mako pueda terminar la oración que había comenzado. Ardell activó la habilidad de refracción del tiempo, que distorsionaba y refractaba el tiempo durante 30 segundos y hacía que Ardell ganara una aceleración igual al 200% de su fuerza. El movimiento de Ardell se volvió increíblemente rápido, sin poder ser señalado ni siquiera por los profesores y el decano. Ardell se movió ágilmente con velocidades vertiginosas y con múltiples bolas de fuego siguiéndolo. Este ataque tenía un enfriamiento de 5 minutos, pero la habilidad que adquirió era tan poderosa que lo ayudaba a moverse anormalmente rápido durante 30 segundos a cualquier lugar que quisiera. En otras palabras, Ardell ahora era técnicamente un tifón ardiente que destruía todo lo que se interponía en su camino. Ardell aterrizó inmediatamente en el sitio del objetivo y golpeó cada uno de los objetivos con todas las bolas de fuego que había convocado. Los rostros de todos, incluidos sus compañeros de clase, los otros estudiantes y los profesores, incluido el decano, reflejaban un asombro profundo. Finalmente, Ardell logró hacer algo extraordinario que nadie había pensado que fuera posible. Sonrió levemente al saber que había hecho algo inimaginable. Cuando se disipó el humo, todos los objetivos quedaron hechos añicos. Finalmente, el instructor le dijo a Ardell que había alcanzado 27 objetivos con un solo hechizo. Todos quedaron sorprendidos al ver que Ardell lanzaba la magia desde sus manos y alcanzaba los objetivos él mismo, en lugar de alejar el hechizo de su cuerpo. Además, alcanzar 27 objetivos fue la puntuación más alta en la historia de los exámenes. Los estudiantes no podían procesar la increíble rapidez con la que Ardell completó la prueba. No estaban listos para aceptar que fuera un hechizo lo que alcanzó los objetivos. De repente, el decano se puso de pie y comenzó a aplaudir a nuestro chico, diciendo que lo que había hecho era inimaginable e increíble. Un rugido de emoción subió a la cabeza de los estudiantes mientras también comenzaron a animar a Ardell. Mientras tanto, Michael estaba deprimido, incapaz de aceptar los elogios que se le estaban dando al niño inútil. Por otro lado, Ardell se levantó inmediatamente con orgullo, ya que finalmente estaba recibiendo los aplausos y el reconocimiento que no había recibido en los últimos 6 años. Finalmente entendió que todo el elogio era lo que había querido todo este tiempo. Incluso después de ser profesor, Elric se puso de pie, sin estar listo para admitir que Ardell obtuvo la puntuación más alta. Según él, alcanzar los objetivos mientras lanzaba magia desde sus manos no debería llamarse magia, porque nunca había escuchado o visto algo así antes. Pero ante esto, el profesor Eidel se volvió hacia él, diciendo que la magia era un reino ilimitado de posibilidades infinitas. Si todo comenzara a seguir el curso esperado dentro de la magia, entonces ya no sería magia, sino simple matemáticas. Elric quería rebatir esta declaración, pero el decano detuvo al profesor parcial para que no hablara más. Sonrió mientras decía que hoy vio un milagro creado por un estudiante que era tan impecable como se puede. Al ver eso, todos los otros profesores también estaban a favor del estudiante Ardell. Elric detuvo su parloteo constante, pero en lo profundo, estaba enojado con Ardell por causar tal alboroto por Mako. Cuando cambia la escena, vemos que Ardell entra en el dormitorio común y Jason inmediatamente lo agarra del cuello, mientras les dice a todos que el archimago está entrando al dormitorio. Tan pronto como todos los estudiantes lo escucharon, se reunieron como una bandada, rodeando a Ardell desde cada rincón. Querían saber todo sobre el examen práctico. Querían saber cómo Ardell había hecho lo que hizo. Algunos estudiantes incluso querían confirmar si Ardell siquiera recordaba sus nombres o no. Al ver este cambio repentino en el comportamiento de los estudiantes hacia él, incluso Ardell se preguntaba cómo, hasta ayer, era solo un solitario en la academia, pero todo cambió de la noche a la mañana. Era tan abrumador para él que todo se estaba volviendo difícil para Ardell. Le dijo a Jason que iba a entrar primero en su habitación y de alguna manera evitó el grupo de estudiantes. En lo más profundo, sabía que aún había personas a las que no les agradaba, y al abrir la puerta de su habitación, vio que ya había alguien presente allí.
Inmediatamente preguntó a Michael qué hacía en la habitación de otra persona. Ya sabía que Michael estaba molesto con él, debido al repentino elogio hacia Ardell. Michael comenzó de inmediato a hablar sobre que Ardell parecía bastante orgulloso después de ganar algunos puntos ayer. Creía que lo que el chico hizo ni siquiera era magia, y que simplemente se estaba volviendo arrogante. Quería advertirle al chico que no intentara presumir. Pero ante esto, Ardell respondió instantáneamente que lo que estaba diciendo era mentira, y que simplemente estaba avergonzado de haber perdido en el examen práctico frente a un chico a quien había despreciado durante 6 años seguidos. Al escuchar esto, Michael perdió la compostura, agarró el cuello de Ardell y comenzó a maldecirlo. Pero nuestro chico estaba tranquilo y simplemente puso su mano sobre la de los matones y la retiró con facilidad. Pero lo que era normal para Ardell no era tan normal para Michael. No podía comprender el nivel de fuerza que Ardell había obtenido. Michael inmediatamente supo que si Ardell hubiera usado un poco más de fuerza al agarrar sus manos, incluso las manos de Michael podrían haberse roto. De repente, Ardell se acercó a Michael, diciéndole en tono serio que ambos tenían que graduarse de manera segura, y esa era la razón por la que Michael aún estaba a salvo. Ardell agregó que si Michael quería aplastarlo tanto, debería pelear con él en el examen de combate 1 contra 1. Al escuchar esto, Michael apartó la mano de Ardell, diciéndole que no estaba calificado para competir con el poderoso mago. Porque según él, Ardell era alguien que había recibido solo calificaciones reprobatorias durante 6 años. Claro, Ardell continuó en tono serio, diciéndole al matón que solo tendrían que ver quién estaba calificado para aprobar el examen y quién no lo estaba. Al escuchar esto, Michael le advirtió que no fracasara en el examen antes de eso y salió de la habitación de Ardell, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación. Michael pensaba que Ardell definitivamente fallaría el examen práctico de hoy sin tener la oportunidad de realizar el examen de combate 1 contra 1 con él. Pero aún estaba sorprendido cuando sacó la mano que Ardell había agarrado anteriormente y la miró, preguntándose si Ardell realmente era un mago o algo más. Cambiando de escena, vemos el sitio de examen para el segundo examen práctico. Estaba relacionado con la medición de la salida de mana, y vemos una estatua enorme, hecha de piedra. Era tan enorme que incluso después de ver la estatua varias veces, los estudiantes aún no podían dejar de quedar hipnotizados por ella. La piedra era un tesoro de la academia y un artefacto raro, y solo había unos pocos en todo el continente. La estatua de piedra era del antiguo ogro Rey Gram. Hace 500 años, el ogro Rey Gram fue convertido en un artefacto, aún estando vivo, por el archimago Freud. King Gram, atrapado en el artefacto de piedra, absorbe el maná del mago y actúa como una especie de saco de arena mágico. El examen de medición de salida de maná requería que los estudiantes lanzaran magia sobre King Gram y obtuvieran una puntuación alta. Cambiando de escena, vemos que Ardell le preguntaba a Jason si todo lo que tenían que hacer era apuntar a la estatua y usar un hechizo en el que tuvieran más confianza. Pero Jason le dijo que no era tan fácil, porque el ogro King Gram era famoso por dar puntuaciones severas. Incluso una puntuación de poco más de 20 se consideraba suficientemente buena. Vemos que un estudiante usó su ataque más poderoso llamado Tormenta de Relámpagos en la estatua. Pero para esto, el ogro frustrantemente solo le dio un punto al estudiante y le dijo que se largara. Comenzó a burlarse del estudiante, diciéndole que dejara de practicar magia ahora mismo. Incluso los estudiantes no podían creer que una magia tan impresionante solo recibiera un punto por parte de la estatua. Luego fue el turno de una chica que sonreía mientras miraba al estudiante triste frente a ella. Quería que todos la miraran mientras usaba su magnífica magia de bola de hielo. Ante esto, incluso la estatua de piedra le dijo que definitivamente recordaría a la chica, porque era realmente impresionante. Pero tan pronto como la chica empezó a alegrarse, la piedra la llamó un desperdicio irreparable y le dio solo 2 puntos. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas, pensando que incluso cuando lo había dado todo, solo recibió un punto extra. El ogro seguía siendo tan severo como podía serlo y les daba solo 5 o 6 puntos al resto de los estudiantes, destrozando su moral desde lo más profundo. Cuando todos terminaron, finalmente llegó el turno de Michael para mostrar sus habilidades arrogantes al poderoso ogro King Gram.
Al escuchar el nombre del niño, le preguntó a Michael si era hijo de Josh Graham. Ante esto, Michael sonrió arrogantemente mientras le decía a la estatua de piedra que era el orgulloso tercer hijo de Josh Graham y que su nombre era Michael Graham. Ante esto, la piedra se rió desde adentro, diciéndole a Michael que su padre era un tonto, que lloraba y suplicaba al rey por más puntos. Y Michael era aún menos talentoso que su idiota padre, así que solo obtendría 27 puntos. Al escuchar esto, Michael volvió a explotar y gritó a la piedra por ser solo un simple ogro. Según él, la estatua de piedra debería conocer sus límites. Pero el instructor llamó inmediatamente a Michael fuera del recinto, ya que el siguiente turno era de nuestro chico. Mientras Ardell estaba de pie en el suelo, estaba nervioso por alguna razón. Pero decidió intentar el examen de todos modos. Invocó una bola de fuego en sus manos, convirtiéndola en un puño llameante mientras se presentaba ante la estatua de piedra. La estatua de piedra estaba sorprendida, diciendo que era la primera vez que veía al chico. Pero eso no le importaba, porque quería que el chico procediera con los exámenes. Ardell aumentó la intensidad del puño de fuego que materializó, y todos se sorprendieron al ver que lo que Ardell estaba haciendo no era el puño llameante, sino la quema de maná por explosión. Pero eso no era posible porque era una magia de clase 4. ¿Cómo puede un bruto inútil y sin magia usar de repente una magia de clase 4? Pero incluso antes de que pudieran procesar algo, Ardell estaba listo con su postura de puñetazo y saltó hacia la estatua de piedra a una velocidad asombrosamente rápida. Inmediatamente transfirió la energía de sus manos a sus piernas, para propulsarse más rápido hacia la estatua de piedra. Finalmente, le dio una patada feroz a la estatua, que dejó un gran impacto en el antiguo rey ogro. Al ver esto, incluso el instructor estaba sorprendido, incapaz de comprender cómo Ardell podía transferir la magia de su puño a su pie y explotarla en un abrir y cerrar de ojos. Después de ver el impacto, incluso los estudiantes sabían que el hechizo que usó no era de clase 4, sino que era al menos de clase 5. Pero lo que estaban viendo era increíble. No estaban listos para aceptar que Ardell fuera al menos un mago de quinta clase. Dejando de lado a los otros estudiantes, incluso nuestro chico estaba sorprendido por cómo funcionó su quema de maná por explosión. Pero estaba en shock al ver la reacción de King Graham, preguntándose si algo había salido mal. Pero el artefacto de piedra solo le preguntó una cosa a Ardell. Quería saber si el chico era Drakka, el destructor del mundo. El artefacto de piedra le dijo a Ardell que había estado esperando a Drakka durante cientos de años. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.